El crecimiento económico. El crecimiento económico es otro de los puntos de los cuales la autoridad económica siempre estará muy pendiente. Entenderemos por crecimiento económico el aumento en la producción de bienes producidos en un país respecto a un determinado periodo de tiempo. Es decir, hablaremos de crecimiento económico cada vez que nuestro país produce más bienes y servicios con respecto al periodo anterior. Los indicadores a través de los cuales medimos este crecimiento son el IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, y el PGB o PIB, o PNB, Producto Geográfico Bruto o Producto Interno Bruto. Estos son los indicadores que nos permiten verificar cuánto ha crecido la economía de un país, es decir, cuánto más de bienes y servicios estamos produciendo con respecto a un periodo anterior. En realidad, en términos económicos, el crecimiento económico no es un problema. El que realmente es el problema es el no crecer económicamente. Y, obviamente, esa situación se puede conocer también como un estancamiento. Es cuando la producción, por ejemplo, se mantiene constante, es decir, la producción crece en un 0%, y eso se le conoce como un estancamiento. Ahora, hablaremos de un decrecimiento económico cuando la producción disminuye de un periodo a otro, o sea, la variación del producto es negativa, así como teníamos en el ejemplo en el gráfico anterior, cuando en el año 99 y en el año 2009 teníamos una producción negativa. En la presente lámina veremos cuáles son las proyecciones que ha presentado el Banco Central en su último informe de política monetaria de junio de este año, donde se plantea que el crecimiento proyectado para el año 2022 se moverá entre el 1,5 y el 2,25%. Por su parte, para el año 2003 se proyecta que habrá un decrecimiento económico, eventualmente de un menos 0,1% o de un 0%. O sea, nos vamos a mover, según estas proyecciones, ¿no es cierto?, entre esos niveles de decrecimiento. Por lo tanto, se proyecta que para el año 2023 vamos a presentar una situación o de estancamiento o de decrecimiento económico. Básicamente, las causas de esto son las alzas en las tasas de interés a las cuales se ha visto obligado el Banco Central para frenar la inflación. Ahora, eso tiene consecuencias y básicamente, si bien las alzas en la tasa de interés lo que busca es restringir el consumo, ¿no es cierto?, que la gente ahorre más para frenar el problema de inflación, estas alzas de las tasas de interés también implican que los préstamos para las empresas se encarecen. Por lo tanto, lo que es la inversión tiende a verse contraído. Y al contraerse la inversión, efectivamente, para el año que viene, lo más probable es que las empresas tiendan a producir menos. Por lo tanto, las proyecciones para el año 2023 es una economía que va a estar bastante contraída. O sea, luchar contra la inflación genera como consecuencia no deseable, por así decirlo, contracciones en la economía. Lo que básicamente podría traducirse que el próximo año veamos que las tasas de desempleo tiendan a crecer. ¿Ya? Esa es una consecuencia no deseada, por así decirlo, de esta lucha que tenemos que enfrentar contra la inflación. Afortunadamente, las proyecciones también plantean que ya para el año 2024 debiéramos presentar tasas de crecimiento positivo, no muy altas, por supuesto, porque vamos a venir saliendo de una situación de contracción, pero ya deberíamos empezar a repuntar para el año 2024. Ahora bien, un concepto muy vinculado con lo que es el crecimiento económico es el desarrollo económico. Y para aclarar, no es lo mismo. Hablaremos de desarrollo económico, aquella situación en que el nivel de vida de la población mejora. Es decir, crecimiento económico se refiere exclusivamente al aumento en la producción de bienes y servicios de un país de un periodo a otro. En cambio, hablaremos de que un país
experimenta desarrollo económico cuando los estándares de vida de la población mejoran. ¿Cómo podemos medir este desarrollo económico? A través de múltiples variables. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben leer y escribir? ¿Cuántas personas tienen acceso a salud? ¿Cuántas personas tienen acceso a educación? ¿Cuántos médicos hay por paciente? ¿Cómo es el clima interno del país? Etcétera. Todos aquellos indicadores que me reflejan la calidad de vida de una población me están indicando cuál es el desarrollo de esa economía. Por lo tanto, involucra aspectos educacionales, de salud, de cultura, urbanización, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si bien desarrollo económico no es lo mismo que crecimiento económico, es necesario reconocer que para que exista desarrollo, primero es necesario que exista crecimiento. O sea, si tuviéramos que representarlo de alguna manera, podríamos decir que el crecimiento económico claramente es el pilar para el desarrollo. No es suficiente que exista crecimiento económico para que exista desarrollo. No es suficiente, no es una relación automática, pero sí es necesario que exista primero crecimiento para que luego exista desarrollo. Si queremos comparar cuál es la situación a nivel mundial en términos de desarrollo, podemos ver la siguiente gráfica. Una forma de poder visualizar gráficamente cuál es el nivel de desarrollo de los países a nivel mundial es preguntarnos qué porcentaje de la población vive en situación de pobreza. Y en esta lámina se están representando, ¿no es cierto?, qué porcentaje de la población en los diferentes países vive con menos de $1 al día. Cabe destacar que esta lámina es prepandemia, o sea, son datos del 2018, pero siguen siendo igualmente válidos porque la composición a nivel mundial no ha cambiado mucho. En este caso, si miramos la lámina, los países que presentan color café, ¿no es cierto?, que están aquí ubicados en África, básicamente representan países cuya población entre un 60 y un 80% de su población vive con menos de $1. O sea, son países donde un porcentaje importantísimo de su población vive en extrema pobreza. Lo siguen los países que están destacados en rojo, donde tenemos bastantes países en África, aparece India también por acá, ¿no es cierto?, donde entre un 40 y un 60% de su población vive en situación de pobreza o de extrema pobreza. Luego tenemos los países naranja, nuevamente siguen principalmente ubicados en África, donde entre el 21 y el 40% de la población vive con menos de $1. Luego aparecen los países amarillos, donde ya la cantidad de población es bastante menor, entre un 6 y un 20%. Tenemos gran parte de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que vive con menos de $1, o sea, en situación de pobreza. Y luego tenemos los países celestes, donde tenemos a Argentina, por ejemplo, donde entre un 2 y un 5% de su población vive en esas condiciones. Para luego estar los países azules, que son, por así decirlo, los que están en una situación más destacada, ¿no es cierto?, en una mejor situación, donde está Chile, a nivel latinoamericano, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, toda Oceanía, ¿no es cierto?, donde menos de un 2% de la población vive en esas condiciones, o sea, en situaciones de extrema pobreza, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes podemos visualizar que claramente a nivel latinoamericano nosotros tenemos una posición, por así decirlo, bastante privilegiada. Ahora, obviamente esto se ha agravado producto de la pandemia, ya no estamos en tan buenas condiciones como previo a esto, pero dado que este fenómeno ha acaparado a todo el mundo, todos se han visto igualmente afectados.
En esta lámina vamos a poder apreciar cuál ha sido la evolución que ha presentado nuestro país en términos de nivel socioeconómico de la población. Básicamente son los resultados de la encuesta CACEN, que es la que caracteriza la situación socioeconómica a nivel nacional, donde podemos apreciar que en el año 2006 casi el 30% de nuestra población vivía en situación de pobreza, donde de ese 30%, casi 29,1%, un 12,6% de los habitantes de nuestro país estaban en situación de extrema pobreza. Se puede ver claramente en la gráfica cómo esto, ¿no es cierto?, año a año fue mejorando, ubicándose en la situación más menor en el año 2017, donde solo el 8,6% de la población, de acuerdo, insisto, a la encuesta CACEN, vivía en situación de pobreza, y de eso solo un 2,3% en situación de extrema pobreza. Aquí ya tenemos datos post-pandemia, ¿no es cierto?, del año 2020, donde podemos ver que esto crece, que tiene un pequeño crecimiento de casi un 2%, un poco más de un 2%, donde la gente en situación de pobreza aumenta a un 10,8% y la gente en situación de extrema pobreza se ubica en un 4,3%. Como les planteaba al principio, esta indicación de situación o niveles de pobreza en el país es uno de los indicadores con los cuales nosotros podemos medir el nivel de desarrollo. Obviamente hay muchos más, básicamente vinculados a todos los factores importantes que están en nuestra vida, como son la educación, la calidad de la salud, la seguridad pública, la estabilidad y la sumatoria, ¿no es cierto?, de todas esas variables nos van a ir demostrando cuáles son los niveles de desarrollo que presenta un país.